Ahora, a todos los amigos que están conectados, les pido que en la medida que vayan expresando, por favor, en el chat vayan poniendo su nombre y su organización, para que nos quede guardado ahí en la lista. Bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Unos días nos pilló ahí algo de sorpresa, un poco más caluroso que teníamos planificado, pero me quedé para partir. Así que muchas gracias por estar acá y que nos van a repetir. Bienvenidos a los que están acompañándonos por vía virtual. Gracias también por poder acompañarnos. Les pido a aquellos que se vayan incorporando que dentro del chat, por favor, vayan poniendo su nombre y su organización para que nos queden ahí graficados su participación. Así que damos inicio entonces al seminario que tiene por objeto dar inicio al proyecto diseño e implementación de un modelo de gobernanza regional por el trabajo decente para el Maule. ¿Ya? Veo hartas caras conocidas, otras no, pero de todas maneras la idea es que a partir de este seminario vamos a iniciar un proceso a un proyecto que ha sido financiado por la Subsecretaría del Trabajo, por el Programa de Diálogo Social, y en esta región es alojado en la Seremía del Trabajo y Previsión Social. La Seremía, de hecho, viene en camino, nos pide sus excusas, pero nos pide también que en honor a quienes están acá desde temprano, podamos partir y en el momento que ella se incorpore, entonces vamos con su salud. Así que voy a, primero me voy a poner los ojos, estoy un poco piti, así que vamos a partir saludando a todos los asistentes. La idea es que este proyecto es efectivamente multipartito. ¿Qué significa eso? Que convoca a los distintos estamentos que conforman nuestra sociedad, particularmente en el mundo del trabajo. Entonces tenemos efectivamente representantes de los trabajadores, ¿cierto? Hay sindicatos presentes de distintos sectores, del sector agrícola, del sector comercio, del sector público. También tenemos representantes de los distintos estamentos públicos, para la Seremía del Trabajo, la Seremía de Agricultura, para la Dirección del Trabajo, distintas instancias, y también tenemos representantes de los empleadores, tanto de microempresarios como de empresas más grandes, y tenemos este año como novedad y como gran incorporación a personas de la sociedad civil, como de las universidades que van a tener del observatorio laboral, y también de vecinos de la Unión Comunal, y de todos aquellos que se sientan llamados, como decía la Seremi en el punto de prensa, a ser parte de levantar un camino, un proyecto respecto del trabajo en la región. Así que bienvenidos a todos. Voy a saludar primero que todo a las organizaciones patrocinantes que nos acompañan en este proyecto y que hoy día están presentes, ¿cierto? Desde el sector de gobierno está la Seremía de Agricultura, a través de Seremia, que significa Ana Muñoz. Gracias, bienvenida. La Seremia de Derechos Humanos, José González. El Fondo de Solidaridad de Inversión Social COSINO, Patricio Uribe. Nacional de Capacitación, CENTE, la señora María Cortina Figueroa. De la sociedad civil, de la sociedad civil tenemos a la Universidad de la República, a través de Don Hernán Uruguaga, mayor amor de amistad, don Ramón Rojas, el presidente de vecinos de Talca, don Mario Torres, la Junta de Vecinos Familia Enrique, don Guillermo de Tamayo, la costumbre. El sector de los trabajadores tenemos a la Central Unitaria de Trabajadores, presentada por nuestra directora Patricia Manríquez. De la empresa de Walmart, don Rodrigo Aguilar. Por diario tenemos a Pamela Ramírez. La Escuela Nacional de Trabajadores con Atracops, a Juan Francisco Larregla, que está por Zoom. La empresa Manipuladores de Alimentos Libertad, a la señora Jacqueline Díaz. Y del sector empresarial tenemos a la Asociación Gremial de Taxis Colectivos, líneas 2, 3 y 34 de Talca,
como la Asociación Gremial de Transporte Menor, contra don Eduardo Castillo, perdón, a la Asociación Gremial de Dueños de Colectivos Javier Félix de Talca, la señora Rosa Rebolledo, la Asociación Gremial de Taxis Colectivos Interurbanos del Maule, a la señora Adolfo Fernando de Sitúa. De otros sectores que no están en la lista de patrocinantes, pero tenemos el Hospital de Talca, ¿cierto? Las forestales de Río Claro. ¿Qué más tenemos por ahí? Sindicatos de la empresa Walmart Unificados. Walmart Unificados. Siguiendo con el programa, vamos a dar paso a don José Sepúlveda, que es nuestro presidente de la ONG, que el presidente que nos acoge en esta gran paso del pueblo que hoy día está a la ley de emprendimiento. Don José, por favor. Buenas tardes. Quiero agradecer la asistencia, quiero agradecer la asistencia militar, a la Cuarta de Cristina, que hoy día es la segunda de la cultura, a la misma idea que nos para adaptar el sentido de la situación de los animales a Estado Lagar. A la visita de los separatorios, a todos los familiares, especialmente a los que forestales que están negociando y nosotros somos los asesores, y que vamos muy bien. Todos amigos, la mayoría. Quiero contarles que esta ONG nació el año, formalmente nació el año 2004, en un bus que iba de Talca a Curicó a conversar con el gobernador de la época, y que con un gringo sueco que era representante de la salud, de los sindicatos de la salud de Suecia. Tomamos la decisión de armar esta ONG sobre la base de la capacitación popular. ¿Qué significa eso? Que tomamos la metodología de Paulo Freire para educar en ese tiempo a los trabajadores, porque se había producido un desgaste en el sindicalismo y se habían disuelto muchas organizaciones. Nosotros en un año logramos formar 38 sindicales que formaron esta ONG y que siguen siendo parte del directorio. Mucho aquí, por ejemplo, la señora Cecilia es parte de una hora de la ONG. Y algunas organizaciones que se han ido agregando, otros se han ido dejando de ser dirigentes. Pero la verdad es que nosotros hemos querido estar siempre tratando de educar, no de intervenir en los sindicatos. La educación creo que es principal. Quiero saludar a una persona que le tengo mucha estima, que la acaba de verificar, que es mi hermana Santa. Ella es una persona que yo trabajé hace mucho tiempo atrás con ella, y mi hermana Santa trabaja con las trabajadoras del campo. Exactamente. Y al tiempo que la verdad me alegra mucho que la hermana, quiero saludar a cuando me pero en resumen, la ONG es eso, es un lugar de encuentro para todos ustedes, cuando necesiten ayuda, nosotros tenemos abogados, tenemos asesores, tenemos una oficina donde ustedes pueden hacer por último el documento o el si no tienen interés, no es una organización que quiera tener también poder sobre el sistema de la sociedad. Todos somos amigos con este principio, todos vienen a mente, y lo ideal es que el sindicalismo sea mucho más fuerte cuando es más educado. Muchas gracias. Entonces, para unificar criterios, bueno, efectivamente, el proyecto que parte este año, creo que la verdad es que tiene cierta continuidad, no sé, tiene continuidad con lo que establecimos el año pasado. Varios de ustedes lograron participar y lo conocen, que también era un aspecto de diálogo social con el cual se concluyó con una agenda de los temas prioritarios para trabajar en un trabajo decente en la región. Y con un diagnóstico, ¿ya?
si bien este proyecto, como los que trabajan en el Estado saben, son anuales, parten de una fecha y terminan en otra, lo que nosotros planteamos como propuesta este año fue efectivamente aprovechar ese trabajo que hicimos el año pasado, que fue alto, que fue muy fructífero y que cerramos de hecho en la casa de la Bolivia en Santiago, que los participaron, lo saben bien, fuimos en caravana desde acá, en bus, y hicimos nuestro cierre ahí en Vitacura, así que fue muy lindo y fue muy simbólico, porque efectivamente la es la casa, ¿cierto?, del trabajo decente y del diálogo social. Y ahí fuimos nosotros a coronar este proceso que iniciamos el año pasado y que este año tendremos que aprovechar. ¿Ya? La idea es que este proyecto que nosotros estamos planteando el día que partimos, ¿cierto?, que vamos a terminar, si todo sale como lo esperamos, no hay mediante que probablemente no haya incendios, inundaciones, etcétera, y otras cosas. A pesar de eso, tuvimos entre medio el año pasado para el ramillero, porque venir por el lado del basural, pero aquí estuvieron siempre. Así que diciembre cerramos este proceso y la idea es que podamos aprovechar todos los aprendizajes y todo el proceso que ha avanzado el año pasado para terminar este año con una institucionalización o una estructura que pueda impulsar ese agenda. Aquí nuestro experto nos va a hacer el resumen de los principales hallazgos y de los resultados del año pasado, pero la idea es que sea una cosa, que este trabajo que en general también salió en las discusiones que tuvimos el año pasado, que todo el tiempo estábamos poniendo en cuenta la política y continuando conversar sobre los mismos temas, podamos aprovecharlo y partir desde ahí, desde ese delta, o sea, de ahí hacia arriba. Así que esa es la invitación. Yo voy a leer un poquito del proyecto para que sepamos básicamente cuál es el horizonte y cómo vamos a llegar a él. Bueno, entonces el objetivo del proyecto es promover el trabajo del centro y la región a través del diseño e implementación de un modelo de gobernanza regional basado en el diálogo social que involucre la colaboración entre gobiernos locales, regionales, nacionales, como también empleadores, trabajadores y sociedad civil. Los objetivos del proceso de diseño para llegar a este modelo de gobernanza es ofrecer un espacio de encuentro, intercambio y generación de sinergias sobre diversos desafíos en torno a una nueva gobernanza para el trabajo decente de la región. Movilizar la capacidad de coordinación del multipartismo y los intereses particulares de actores que no tienen la oportunidad de encontrarse dentro de un marco institucional específico. Nivelar las competencias de los actores regionales para abordar los desafíos y sostener el proceso en el tiempo. Y actualizar la agenda regional existente con priorización de acciones políticas. Como ven, el desafío no es menor, pero tenemos bastante camino avanzado y la idea es que lo vamos a hacer, esta propuesta de gobernanza la vamos a hacer a través de mesas de diálogo. Ustedes en sus carpetas tienen que son 7 sesiones que vamos a establecer, con las que partimos el 31 de octubre y terminamos el 28 al 29 de noviembre. Siempre me confundo esa fecha. Y entre medio hay 2 jornadas de capacitación, donde vamos a ver 4 módulos. Partimos el próximo 4 de noviembre con la primera, son jornadas de sábado, porque son 20 horas que vamos a hacer, y para aquellos que cumplan con 20 horas para tener una certificación particular respecto del modelo de gobernanza, para hacerlo más novedoso, más llame más a participar, pero la idea es nivelar las competencias, o sea, que todos sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de diálogo social, cuando hablamos de trabajo decente, etc. Ese es el camino que vamos a plantear y nosotros vamos a ir dentro de la propia mesa estructurando este modelo. Nosotros tenemos una propuesta que la idea es que efectivamente la reducen y salga desde aquí lo que la región necesita, lo que el MAO necesita. Así que bienvenidos a todas y todos, claro, el desafío y invitación. A continuación, y siguiendo con el programa, tengo con ustedes a Mauricio Rodríguez, quien es sociólogo y doctor, que nos va a hacer un pequeño resumen de los principales hallazgos
y de las perlas que el año pasado se estructuró y un panorama. Mauricio Rodríguez, mi nombre es Modesto Alejandra, y soy sociólogo, colaboro en este proyecto por primera vez. Estuve el año pasado, pero sí en paralelo estuve trabajando en la elaboración de una propuesta de lo que se llama modelo de gobernanza laboral. Bueno, la gobernanza, la palabra gobernanza ya es una palabra que está circulando en muchas partes, pero es una de esas palabras que en un momento aparece y empieza a circular y conserva durante mucho tiempo como distintos significados o significados medio oscuros, se confunde con otras palabras, con el significado de las palabras como gobierno, como legitimidad, etc. Entonces, vale la pena un poco que algunas de las láminas que les voy a presentar de dos o tres ideas de qué significa esa palabra, un poquito más. Eh, pero como esta es una invitación a sumarse a este proyecto de diseño de los modelos de gobernanza que tienen no mucho tiempo para desarrollarse por distintas circunstancias, por la temporalidad que se hace, etc. Hay que precisar que se trata de acción para participar en un proceso de diseño, ¿cierto? El diseño, el codiseño, cuando se hace entre todos y entre todas, es una palabra que tiene también sus definiciones y que la que más me gusta a mí es una analogía que hizo mi hija cuando era chiquitita, que ahora es grande y es diseñadora. Estábamos conversando sobre diseño y ella concluyó que diseñar es lo que uno, es como lo que es una parte del proceso de hacer un cake. Y yo leía lo repetí la definición teórica, claro, como que yo leí. Diseño es la actividad intelectual creativa que consiste en transformar el entendimiento, los datos, la información, mediante ese proceso cognitivo, en propuestas de acción para el cambio. Entonces ella me dijo, bueno, pero la primera parte es que tú te di, antes de hacer un queque tiene harina, rey, agua, leche, mantequilla, y eso no es un queque. Pero después hacemos un montón de cosas que es mezclarlas en ciertas proporciones, medir las proporciones de los ingredientes, juntarlas, amasar un poco, meterlas en el molde, hornearlas a cierta temperatura durante cierto tiempo, y según ella, ahí estamos diseñando algo que es distinto a lo que entró al proceso, que en este caso es información, son datos, es un diagnóstico, son ideas que alguien aportó, soluciones de problemas, etc. Pero después nos pusimos a trabajar, esas tenían como las mesas del proyecto, las que se me está invitando, en donde vamos a meter las manos en esa masa de preocupaciones, de ideas, de datos, de inteligencia, etc. Las vamos a mezclar y la idea es que en unas semanas más salga un resultado, un producto de ese diseño que es muy distinto, pero que también le debe mucho a los ingredientes originales de todos los que participaron y amasaron juntos. Entonces, cuando uno hace un cake, mezcla cosas, está ahorrando en el tiempo, calcula peso, mete al horno, mete las manos a la masa, después mete al horno, y lo que sale de ahí es una miga dulce rica que se come con té, y que es muy diferente a cómo partió. A la mantequilla separada de la leche, del agua, etc. Entonces, el proceso de diseño es la transformación, en este caso, de algunas ideas, percepciones, datos, mediante colaboración creativa en una propuesta, en este caso que se llama el modelo de gobernanza. ¿Para qué? Eso tiene que cumplir una función que sirva para generar cambios en algunos ámbitos, en este caso, en el mundo del trabajo, en perspectiva de lo que se llama trabajo de ser. Veamos un poquito más ordenado este grupo de ideas de la presentación que preparamos, que tiene una primera lámina que es la siguiente, que muestra para qué es esta reunión desde el punto de vista de la presentación y cuáles son los objetivos que quiero conseguir con la presentación. El objetivo es dar a conocer la lógica del proyecto. No
el proyecto sobre el aire, sino que lo que vamos a buscar y por dónde vamos a ir y cuál es la invitación a la que nos referimos. Y los contenidos de la presentación son algunos tips que no son los contenidos del proyecto, son los contenidos de este concepto y del camino para recorrer este diseño. Trabajo decente primero, una visión o panorama que no es el diagnóstico regional que puede mejor exponer el observatorio laboral, sino que es el conjunto de prioridades, reflexiones, de visiones que fueron tomando forma y a las cuales le pusimos algunos números después del proyecto que se hizo el año pasado, cuando se habló de cuáles eran las principales preocupaciones, problemas, situaciones, brechas, coyunturas en el mundo del trabajo. Luego buscamos para ver este marco conceptual y documental. Luego, lo que el proyecto alcanzó a hacer como agenda, ¿cierto? Como agenda de trabajo decente, que ciertamente a un año después, y con el tiempo con el que se trabajó en ese minuto, al parecer, necesita ser revisada, validada y utilizada en el marco de la investigación que ahora se hace. Se priorizaron o identificaron algunas brechas a cerrar en la realidad laboral de la región, y si eso estuviese profundizado, completado, actualizado y validado por los participantes, es necesario organizarse de buena forma, de manera efectiva, pero también agradable, para poder conducir las acciones hacia la realización de una agenda que cierre brechas en el ámbito laboral de la Unión. Vamos a la siguiente. Ya me he adelantado, pero este es el esquema que reduce el trabajo presentado siempre. Este es como el motorcito del año pasado y de ahora. El horizonte del trabajo decente, ya vamos a dar un par de tips sobre lo que se ha entendido por eso en el proyecto y que se entiende en general, que implicó trabajar un poco en las preocupaciones de los actores respecto de la selección del trabajo decente en la región, donde se detectaron, se anunciaron, se realizaron algunos problemas que hemos llamado brechas y se fijaron algunas prioridades de acción. Esa fue como la lógica hasta donde se trabajó el año pasado. Consideramos, y por eso presentamos el proyecto nuevamente, que hay que darle una segunda vuelta de tuerca a esos tres puntos: al diagnóstico, a los principales problemas y a las prioridades de una agenda de trabajo decente en la región. Hay que darle una segunda vuelta porque hay que conversar un poco más, hay que actualizar la información, hay que profundizar un poco en la fundamentación de las propuestas. Pero la mecánica fue que el diagnóstico detecta brechas y las prioridades del desarrollo que conforman la agenda empujan hacia el trabajo decente para reducir las brechas en el mundo del trabajo decente. O sea, esta idea de la información y las propuestas, los ingredientes por separado y el jeque horneado para poder tenerlo en la forma de un mejor trabajo. Pero el corazón del proyecto de Apura, ¿ya? Este es el que se llama gobernanza regional, porque podemos seguir haciendo la agenda. La agenda tiene que ser constantemente evaluada, monitoreada en el futuro, revisada, actualizada de manera continua. Pero eso se puede hacer en la medida en que la participación continúe, que sea sostenible, que sea formal y sostenga el compromiso de los que se junten para trabajar. Y para eso se requiere lo que se llama acá en este proyecto un modelo de gobernanza, que no es otra cosa que un conjunto de actores que establecen en sus diferencias roles y se juntan desde sus diferencias para coordinarse, idealmente en forma institucionalizada, con respaldo institucional también, para poder empujar acciones que realicen la agenda y también para poder evaluar el avance en forma relevante. Vamos a parar un poquito porque llegó la serie de trabajo que nos viene a dar su saludo, estaba en terreno, así que ya se hizo tiempo para trabajar. También le vamos a dar un espacio a la mitad, a la serie de cultura que nos dio un saludo para seguir ahí
desmenuzando un poco la lógica de a qué lo estamos invitando hoy día, y luego pasamos con el observatorio laboral del MAUFE, a ver, también desglosar un poco mejor cuál es el panorama del diagnóstico regional. Así que la señora Margarita Alba hizo un espacio especial para saludarnos y para acompañarnos hoy día, así que gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primero, permítanme interrumpir este espacio ya. Hay muchas veces que la verdad no le cuesta llegar a la parte, pero aquí lo importante es que esperamos que esta iniciativa que hemos construido con la Casa del Pueblo, ¿verdad?, que es de su segundo periodo y esperemos que sea el mejor, ¿verdad?, y el que llegue y que pueda convocar a mucha más gente, porque la mano de la asociación se todo y todo, ¿verdad? Y el año pasado tuvimos una buena experiencia, pero nos faltaron los participantes, y esperemos también que podamos entre todos y todos aportar, ¿verdad?, que cada espacio que cada uno de ustedes habite, convive diariamente, para que lo que aquí se construye nos pueda servir, nos pueda servir de insumo, nos pueda servir de práctica en la región del Maule, que hoy día necesita tanto, que vamos a conseguir llegar a este trabajo decente, ¿verdad? Trabajo decente que permite que todas y todas vamos a estar tranquilos, seguros, con un ingreso que nos permita hacia adelante, pero sobre todo también sin violencia, sin acoso laboral, ¿verdad? Que tenemos tantos reclamos de ese tipo, y esperemos que eso baje una vez que tengamos convenios sectorialmente ya en el marco normativo que está trabajando la Secretaría de Trabajo, si Dios quiere, antes de fin de año. Y sobre todo también el llamado a que cuenten con nosotros, que asistan o que vayan también a la ciudadanía, si algo pasa, si algo podemos apoyarlo, porque quizás yo no tengo todas las herramientas para hacerlo, pero sí puedo hacer gestión y vínculo con otros para que podamos ver cómo solucionamos esos nuevos críticos que a veces aparecen en los espacios de trabajo. Así que es una excelente jornada y ojalá sigamos contando con ustedes todas las vías de reunión que tengamos. ¿Ya? Eso. La Secretaría de Agricultura también quiere saludarlo. Muy buenas tardes, Qué bueno saludar a mi colega Maribel, al Observatorio de la Universidad Católica, mi ex profesora Irma, a la Casa del Pueblo y a todas las organizaciones que se encuentran acá y que hay de diversas comunas. Alejandra, voy a partir por una mala noticia, ya, porque se nos viene un temporal el fin de semana y la temporada de incendio lamentablemente se nos viene bastante compleja, ya que el fenómeno del niño nos va a acompañar hasta todo el próximo año con alta lluvia y con temperaturas sobre los 42 grados, así que el compromiso de todos es prevenir incendios. ¿Ya? Así que esas tareas se las dejo a todos. Bueno, yo estoy súper contenta y súper comprometida de seguir participando. Tuve el privilegio del año pasado poder participar de esta iniciativa. Yo creo que el sello también que ha tenido el gobierno del presidente Gabriel Boric ha sido de lo que es la participación ciudadana. El construir un proyecto político donde todos participen, donde todos nos veamos involucrados. Así que eso es importante. Si bien es cierto, le corresponde a nuestra colega Maribel Torrealba ver el tema de los trabajos de empresas agrícolas, pero nosotros tenemos que velar que las condiciones laborales se cumplan y sean favorables para todos, sobre todo para nosotros, que muchos que nos han costado ganar este espacio. Pero el nuevo gobierno también debe dejar marcado que tenemos cada vez hay mayor participación en cargos donde las mujeres tienen acceso a tener el poder, a tener altos cargos directivos, el cual eso también nos deja la vara muy alta de que después no diga todo de mujer, no lo hizo bien, sino que por eso que nosotros estamos con pilas puestas, con foco, en sacar este gobierno adelante, en cumplir todas las políticas públicas y en cumplir el programa del presidente Gabriel Boric, que eso para nosotros es más importante. Y felicitar a la Seremi por esta instancia. Nosotros como Ministerio de Agricultura siempre vamos a estar dispuestos también por nuestros servicios del agro a poder colaborar en todo lo que sea, porque en realidad el tema del trabajo es transversal, nos compete a todos. De hecho, nosotros ahora aumentamos la plaza, tenemos los empleos en CONAP,
Y precisamente ahí contratamos a personas dueñas de casa, a los brigadistas, a jóvenes, a mujeres, y siempre es importante que se respeten las condiciones laborales, y como lo dijo el doctor, educar con eso. Esa es nuestra herramienta de poder más grande que nosotros tenemos, así que poner harta atención y que tengamos una muy buena capacitación. Muchas gracias. Y ahí seguimos entonces moderando de qué se trata el proyecto y cómo vamos a llegar entonces a este nuevo modelo de gobernanza regional. Disculpa. Y ahora continuamos. Decía que, por lo tanto, en esta fase del corazón del proyecto es el diseño, hacer el eje de la gobernanza regional para poder impulsar una buena visión de conocimiento de la realidad regional, identificar dónde están los principales problemas, los mayores dolores en el ámbito laboral de los actores y fijar las prioridades a resolver mediante las acciones concertadas de todos en la organización que surja de este diseño, en la articulación que surja de este diseño del modelo de gobernanza. En esta fase, entonces la invitación es a profundizar la parte del ámbito, pero sobre todo a diseñar y proponer a la región el modelo de gobernanza de que va a trabajar de manera idealmente sostenible en el tiempo, para que no ocurra en el futuro esto de las discontinuidad de las agendas de trabajo decente u otras que aparecen, después quedan, sino que contar con un modelo de gobernanza institucionalizado, que sea sostenible en el tiempo, que esté bien pensado, que sea bien llevado por todos los actores, es como claro para la continuidad, que no aparezca que no aparezcan estas iniciativas del tiempo, sino que se sostengan por los propios. Por favor. Esta es una breve reflexión, un poquito de filosofía barata, pero es como ejemplificar, poner en común la idea del trabajo decente. Yo voy a partir en términos negativos. Ustedes saben que la etimología es el estudio del origen de las palabras, ¿no? Y ustedes saben cuál es el origen en nuestra lengua de la palabra trabajo. El tripalium, tres palas. De ahí viene la palabra trabajo en nuestra lengua. ¿Quién había escuchado eso anteriormente? El tripalium. Dale la siguiente, por favor. Ese es el tripalium. Los tres palos son un objeto de tortura, ¿no? Donde se cortaba mal, lo colgaban de tres palos, no así, sino que eran como en una carpa y se colgaban los pies con la cabeza hacia abajo. Entonces, el origen de la palabra del trabajo evoca cosas duras, ¿no? Tortura. Entonces, cuando el trabajo, en definitiva, cuando en esta definición que hace a de este concepto de trabajo decente, lo que se buscaba era caracterizar un conjunto de atributos del trabajo y sean de él a lo largo del tiempo lo más distante posible de la realidad de una connotación del trabajo como este, el origen de la palabra. Entonces, la idea de trabajo decente, hay muchas definiciones, pero básicamente tomando una muy buena iniciativa que es el observatorio de trabajo decente. Hay una lista de tips que definen su atributo, casi que sea lo contrario del trabajo entendido como tripartito. Primero, una cuestión de acceso, o sea, de tener trabajo, de que haya oportunidades y que esas oportunidades sean accesibles de manera equitativa para la diversidad de personas que deben trabajar, que somos todos y todas, ¿no? En nuestras distintas edades, características, nacionalidades, condiciones personales, etc. Pero ese acceso es un acceso a un empleo productivo, no es una ocupación en general, porque hay muchas ocupaciones, pero la ocupación productiva, que es el trabajo, es aquella donde se establece una relación que está mediada por una relación justa de retribución y contribución. Por lo tanto, el ingreso justo, la palabra justa es clave en los ingresos, porque se debe entender respecto de las necesidades y los aportes, la justicia del ingreso,
es un tip importante, un bullet, una viñeta importante. Y esa actividad a la cual se pudo acceder en esas condiciones debe ser segura en muchos sentidos, no solo respecto de la accidentabilidad, sino que también respecto del abuso o de la no existencia de abuso, como se mencionó recién, y de otras iniquidades del tribal. Pero tampoco se agota en sí mismo y en el tiempo laboral, sino que se extiende más allá de la vida. El trabajo adolescente se imbrica con el resto de la vida. Por lo tanto, el hecho de que exista contribuye a la protección social de las familias, a la reproducción de la vida. Oportunidades de desarrollo personal e integración social. Es un mecanismo de integración social, pero también posibilita tener acceso a otros mecanismos de integración social en otros ámbitos. También estaría caracterizado por libertad de expresión, por poder contribuir desde el propio arte sin censura, porque haya participación e incidencia donde las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras son el vehículo a través del cual eso se realiza de la mejor manera en las sociedades democráticas y modernas. Y con igualdad de oportunidades y trato para todos y para todas las diversidades humanas que somos en el mundo del trabajo. Lo puedo decir de otra forma, que voy a incluir un concepto que también a lo mejor en el aprendizaje es posible conversar. El trabajo decente, lo voy a decir no en un término negativo, en sí mismo no es una necesidad. Lo cual no significa que sea que esté bajando el perfil que sea más importante, porque generalmente se dice necesidades indispensables, primarias, básicas del trabajo, la alimentación. Bueno, esas no son necesidades desde el punto de vista que lo voy a plantear. Son algo mucho más indispensables, son satisfactorias de necesidades esenciales. Sin trabajo y trabajar, hay un montón de necesidades esenciales humanas que se bloquean y que transforman la situación de uno, la situación de vida, en una situación destripada. Entonces, el trabajo es un satisfactor de necesidades esenciales. Aquí voy a decir algo para que lo pensemos luego en el tiempo. Las necesidades esenciales no son infinitas, son pocas, y son universales. Y cambian lentamente porque cambian solo el ritmo de la evolución humana de la especie, ¿no? Entonces, el cambio es casi imperceptible. La variabilidad de las situaciones está dada por la relación con los satisfactores. Porque, por ejemplo, si el trabajo es decente o no es decente, la necesidad de sobrevivencia adquiere muy distintas realidades. Si el trabajo es primario o el trabajo decente, mi existencia es diferente. Por lo tanto, mi necesidad o placer de subsistencia es cualitativamente muy distinta. O la libertad o la participación, la de ocio, que son esas sí necesidades esenciales. Pero además, no es un satisfactor cualquiera, es un satisfactor que satisface o debe satisfacer cuando es decente muchas necesidades o varias necesidades esenciales al mismo tiempo. Por eso te decía que no se agota en sí mismo, sino que va más allá. Rebasa su propio ámbito, un satisfactor sinérgico, que es un satisfactor que hace satisfacer una necesidad, por el hecho de satisfacer ese, y cómo lo hace, satisface otras positivamente también. Un ejemplo de otro ámbito. La alimentación, la buena alimentación satisface la necesidad de subsistencia, ¿no? Pero también ayuda a la necesidad de entendimiento, porque favorece en la edad temprana el buen desarrollo neurológico. Por lo tanto, después se aprende mucho. Por lo tanto, estoy hablando luego de necesidades esenciales humanas en un sistema de estados y situaciones que están interrelacionados. Es decir, que si uno no está satisfecho o está inhibido o es destruido por la situación, destruye el sistema completo de necesidades y eso genera una calidad de vida mala, carga, y distintos tipos de pobreza no uno solo. Entonces, el trabajo decente es un satisfactor sinérgico de varias necesidades esenciales humanas, por eso es tan importante, porque produce calidad de vida, buen vivir y realización humana, plena, en armonía con los demás y con el entorno. Por eso es que va más allá de sí mismo, pero es indispensable que tenga ciertos atributos para que pueda cumplir una función así. Entonces, de eso estamos hablando. En definitiva, cuando hablamos de trabajo decente, hablamos del bienestar en el sentido amplio. Entonces, vale la pena construir agendas de este tipo y empujar
esa dirección para que la situación mejore, se aleje lo más posible del tribunal. Esto no es exactamente un diagnóstico de la región, sino que son algunos números que dialogan con las visiones que se pusieron en la mesa en las mesas del año pasado. Las voy a pasar bien rápido porque por supuesto que está el observatorio que tiene una visión científica mucho más detallada de la realidad de la región que va a realizar el Fondo Ambiental. Pero el año pasado, claro, se tuvo necesariamente conciencia de que está en la región más rural de Chile, donde la décima parte de la población del país tiene esa condición, pero en el modo de la cuarta. Es decir, cada vez hay menos gente en los sectores rurales, pero respecto del resto del país sigue habiendo mucho, comparativamente. Más del 90% de la superficie del territorio rural, pero el 75% de la población sobre todo está en sectores urbanos, pero eso es un fenómeno nacional. A nivel nacional todavía es un poco medio. Es la quinta región más densamente poblada. Es la cuarta, si no me equivoco, región más poblada del país. La estructura poblacional sí, está levemente más envejecida que el promedio nacional. De hecho, el promedio de edad, según la canción 22, ¿sí? Es como la versión poblacional del INE, es 39 en la región y 36,3 en el total del país. Pero es dentro de ese rango donde está la mayor cantidad de personas ocupadas, ¿cierto? En esta región. Ustedes conocen mejor que yo las características demográficas de la población. Yo soy actualmente de la región de Valparaíso, no de la región del Maule. Esto tiene una frase, una pura oración, que resume un poco los datos que muestra la canción 2022 en particular, y es que si se compara con los promedios nacionales, la población de la región del Maule es más pobre por ingreso que el país, es más pobre multidimensionalmente, es decir, en la pobreza definida además del ingreso por otra dimensión, que tiene menor nivel educativo. Eso ya abre un poco perspectiva a lo que venimos conversando, porque hay distintas estrategias para abordar el tema de la pobreza, pero sin duda que la más importante es el trabajo decente, el empleo digno, en el ideal democrático del pleno empleo, del pleno empleo decente. Entonces, por lo tanto, dada esta situación regional, por cierto que vale la pena hincarle el diente constantemente a una agenda de trabajo decente concertada entre todos los actores, para que el trabajo sea más decente y su consecuencia sea que números como este cambien, como estos cambios. Siguiendo con lo anterior, de acuerdo a las últimas mediciones, que bueno, todos hemos conversado que tienen algunas particularidades, las mediciones que se hicieron en el 2019 y 2021, que fue lo marcado por sucesos extraordinarios, pero aún así el ingreso de las personas en los hogares ratifica lo anterior. La encuesta que hacen del 2022 mostró que en 2021 los niveles de pobreza en el país eran los más bajos que habían existido. Sin embargo, dentro de eso, aún así, el ingreso de los hogares de las personas en la región del Maule ratifica lo que decía antes, que era todos los indicadores no aumentan relevantes en el ingreso del trabajo, en el ingreso autónomo, en el ingreso comunitario, etc. Segundo punto, para darle como validez a una agenda de trabajo decente, uno de los primeros puntos es el ingreso. Esto, lo anterior se llama la entrada familiar y ocupacional con perspectiva de género, ¿no? Es bien marcado en los datos de esta región la brecha de género en distintas dimensiones del mundo del trabajo. Y una estructura, incluso ocupacional, lo vean ustedes, está claramente diferenciado. O sea, hay sectores completos que están muy feminizados y otros sectores que están muy feminizados. Y creo que un par nomás está más equilibrado, el empleo público y el comercio. Además de brechas de género, existen claramente brechas de tipo generacional, que en este caso afectan particularmente al estado más joven de edad. Y dentro del estado más joven de edad, a las mujeres.
Entonces, nuevamente, en la educación generacional se introduce interseccionalmente la variable de género. Todo esto ya fue anotado en las mesas del año pasado, solo que los datos no están respaldando esa priorización. Lo dice muy claramente el observatorio laboral, la estacionalidad caracteriza endémicamente la actividad económica laboral de esta región, pero también la informalidad. Y si yo no estoy equivocado, los datos del último trimestre de ahora significan que con una cierta tendencia a la baja se le un salto. Nuevamente, de algunos puntos de la informalidad, y esta variable, siendo una variable negativa, la informalidad laboral, si no me equivoco, es la plenamente checa. O sea, el porcentaje de informalidad en mujeres y el porcentaje de informalidad en hombres es el mismo y los dos están por encima del promedio mundial de informalidad. Y una cosa que me llamó la atención a mí en particular, los procesos administrar las licencias médicas en función del diagnóstico otorgado y tienen en la región un destacadísima, entre comillas, posición en el rendimiento de licencias médicas por salud mental. Son la cuarta región con más licencias por salud mental en el país después de la final de esta región, que la región con grandes ciudades, grandes desarrollos, viene en orden, son muy mal Santiago, la región metropolitana, enseguida Río Negro, luego Valparaíso y después Maule. Pero la escala, por así decirlo, poblacional y urbana de las grandes ciudades que hay ahí, no es la misma que hay acá. Sin embargo, los números tienden a aparecerse. Y una revisión somera que pudimos hacer de los datos sobre organización sindical y sobre huelgas muestra una cierta asimetría, ¿no? En los niveles de organización están relativamente equiparados con los niveles nacionales, ¿sí? Pero el nivel de conflictividad de la región, pese a cosas como las que mencionamos antes, es más bajo. O sea, por así decirlo de alguna manera, la vida de la región transcurre más calma en la región del Maule que en otras regiones desde el punto de vista de la huelga inicial y terminada. Y día, promedio, controlador y duración de la huelga. Eso es un poco como conclusión. Las reflexiones, las revisiones que se emitieron el año pasado en la mesa están bastante ratificadas por algunos datos que son actualizados. ¿Qué brechas pusieron, en qué brechas pusieron el énfasis? Algunas de ellas en el año pasado. La siguiente, por favor. Bueno, el derecho al trabajo de los jóvenes fue una de las cuestiones que dijeron que estaba con dificultad y efectivamente el tema de equidad de género, brechas salariales entre hombres y mujeres, pero al parecer no son solo las brechas salariales, sino que también otras características en el trabajo de ser, como mencionábamos así. Acceso a empleos formales, ¿no es cierto? Elevada presencia de informalidad y actividad productiva en el mundo de la microempresa en particular. Y el tema de esto de la menor escolaridad, la menor cantidad o producción de población con educación superior universitaria completa y superior técnica, menor en sus promedios que los del país, también les hacía ver que la capacitación y la calificación laboral son un desafío importante. Sobre todo porque hay una brecha generacional, que es la joven y particularmente mujer, y efectivamente los datos muestran que hay, respecto a los promedios nacionales, unos niveles un poco más deficitarios. Priorizaciones que se hicieron. Alejandro, recuérdame si hay más que lo que está ahí, o se cerró con el realismo de marcar este esquema. Me parece que se identificaron altas prioridades, pero la mesa descubrió que había que ponerle el número 1 a lo que está descrito, a estos dos objetivos que están escritos acá. Uno, imprescindible conocer dónde está la informalidad en la región, sectores, efectos y cómo se expresa. Y emprender acciones
que expliquen las causas de la informalidad para poder atacarla, que las condiciones, acciones para que las condiciones laborales y las normas laborales se cumplan, y revisar el funcionamiento del papel de la fiscalización. Y el otro objetivo que se puso como prioritario es establecer alianza con las autoridades y los actores del mundo del trabajo en la región. Es decir, por un lado, poner en común información y conocimiento sobre la realidad del mundo laboral a nivel regional, y por el otro lado, articularse, organizarse precisamente lo que motivó a presentar el proyecto en términos de que el profesor fuera a desarrollar un modelo de gobernanza, y voy a terminar hablando un poco de ese punto. En la etimología también dicen que la primera persona que definió como el sentido de la palabra gobernanza se refería no solo a la connotación que tiene del buen gobierno, del buen gobernar, la gobernanza, sino que dentro de eso, a las características que tiene que tener el acto de gobernar para darle a las cosas un rumbo. O sea, se puede gobernar sin rumbo, pero se necesita gobernanza para que el gobierno tenga rumbo. Por eso que puse la idea de una prueba. Y este esquema, que no vale la pena detallar mucho, sitúa este trabajo que se va a hacer acá, en este punto. 4, 5 y 6. ¿Qué son? Este esquema es una propuesta que se hizo el año pasado de un CEP, de modelo de gobernanza a nivel nacional, ¿cierto? Se conversó y se propuso que se podía aprovechar la existencia del Consejo Superior Laboral para empujar una arquitectura de procesos regionales de diálogo social en torno al trabajo decente, que se institucionalizaran en las regiones para darle sostenibilidad, que contaran para empujar el proceso de regionalización, digamos, de esta tarea en una Secretaría Ejecutiva Nacional con secretarías ejecutivas regionales, con respaldo institucional para que estos procesos pudieran funcionar. Pero ese esquema súper básico ahí descrito adquiría materialidad cuando 16 antenas, que son procesos de diálogo social, multipartito, permanente con el trabajo decente, adquirieran forma orgánica en cada una de las regiones y se hicieran sostenibles. Entonces, con el enfoque de descentralización, que es algo que se le introduce, se propone que la construcción de este modelo ahora transcurra desde las regiones. Porque el Consejo Superior Laboral existe, ha desarrollado algunos procesos importantes, fue súper clave para la formación de la propuesta de forma previsional discutida a nivel nacional, pero las regiones, para ese tema y otros que se han priorizado en las temas regionales, validar y construir validar en cada una de ellas, debieran darle o seguir una vida propia de acuerdo a sus realidades. Por eso es muy importante trabajar en el objetivo de conocimiento, en el diagnóstico, en el panorama continuamente, y también en el modelamiento de esta arquitectura, que no necesariamente tiene que ser exactamente el mismo cada región. Por lo tanto, tiene que ser pertinente a cada región. No sabemos qué forma. Y la invitación exactamente en este proyecto es a constituir mesas de diálogo en las cuales se metan las manos a la mesa para validar las prioridades, sistematizar una agenda inicial y definir y proponer a la sociedad regional, al gobierno regional y cada uno de ustedes a sí mismo y sus propias organizaciones, cómo concertadamente la agenda que se imagine y que se cree se empuja junto con otros actores de manera permanente en el tiempo por un periodo de entre 1 y 3 años en su primera formulación. Esa es como la ley. Termino. Muchas gracias.
investigación que debemos hacer, ¿ya? Ahora voy a dejar con ustedes a unos amigos que tuvieron la gentileza de estar hoy día acá. Ustedes conocen muy bien, que son quienes constantemente están actualizando este panorama laboral regional, que son las personas del Observatorio Laboral del Maule, de la Universidad Católica del Maule, y después ustedes a la señora Irma Carrasco, que va a compartir con nosotros un breve resumen del panorama laboral. Ahí, sí. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Saludar al concepto muy directamente a nuestro CENI y a todos los amigos y amigas que vinieron a acompañar. Como decía efectivamente antes, nosotros lo que vamos a hacer es poner un énfasis en algunos temas de la estructura del trabajo de la región, entendiendo, lo cierto, que justamente el pensar en una agenda de trabajo decente lo que busca es poner en común, en acuerdo a las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y el mundo privado, de tal manera que buscar un desarrollo económico y social en equilibrio. O sea, esa cuestión es muy importante. Diría que Mauricio introdujo casi todos los temas, así que súper bien, ¿no? Me parece bien porque hay una articulación. Pensar, por ejemplo, en un estado de situación de nuestra región es imposible si no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Y un poco es conversar de eso. La semana pasada, en conjunto con la Dirección del Trabajo, se realizó el seminario de trabajo decente, donde avanzamos justamente en algunos aspectos. Los que nos acompañaron ese día se hablan de los elementos de desarrollo son los mismos, con un énfasis en lo que busca acá. Lo segundo, la OIT a nivel mundial ha justamente promovido el desarrollo y la integración de mesas de trabajo permanentes que puedan resguardar el avance en cuanto a lo que es mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, por eso es tan importante la composición de estas mesas de trabajo, que abordan distintos sectores, personas que están tanto en lo activo como en ya la parte de la actividad de adultos mayores, o sea, es una visión más amplia. Nosotros hoy día queremos presentar brevemente lo que es el observatorio, ya nos conocen, y luego las estadísticas relacionadas con el trabajo decente. Abordamos principalmente aquellos procesos que tienen que ver con elementos como la tasa de ocupación, los niveles salariales, la informalidad, que son elementos importantes, y la participación sindical. La próxima cosa. Bueno, nosotros como observatorio laboral estamos preocupados de mejorar la brecha en cuanto al tema del trabajo, principalmente con foco en lo que se denomina las ocupaciones en casa, identificar con una visión prospectiva en qué sectores económicos y en qué áreas se requieren en el hoy y en el mañana puestos de trabajo. Y eso, ¿no es cierto?, de tal manera de poder sumar los procesos de capacitación, que en este caso, ¿no es cierto?, desaparecerse, y poder generar una mirada con foco local. O sea, esto es muy importante. Hay hoy día un proceso de descentralización de la capacitación. Estamos viendo el Consejo Regional de Capacitación preocupado de identificar cursos por comuna. Por eso, ¿no es cierto?, un deber inédito que no se había visto antes. Luego, bastante amplio la gama de actores sociales con los que nosotros trabajamos. Nosotros somos un proyecto de la Universidad Católica del Maule, pero dependemos directamente, ¿no es cierto?, de CENSE, lo técnico, y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, hay una suerte de poder aportar a todo lo que son estas áreas de desarrollo. La próxima, por favor. La próxima. Con respecto a la estadística, bueno, efectivamente nosotros estamos en una región que, si bien no tiene la tasa más alta de movilidad en el país, pero sí tenemos una mayor concentración de la actividad económica productiva del PIB,
en el sector silvoagropecuario y también, ¿no es cierto?, a nivel de lo que es la mayor cantidad de contratación de trabajadores y trabajadoras, también están en este sector. Y eso ya nos marca un poco de dónde tenemos que poner el foco. Segundo, hay un elemento que está asociado ahí, si ustedes lo ven, a la industria manufacturera. La industria manufacturera en general en la región del Maule es súper importante, no solamente en cuanto a los productivos, sino la cantidad de mano de obra que alberga. Y esto significa, ¿no es cierto?, que muchas veces la industria manufacturera está asociada a los procesos de transformación de los productos agrícolas. Entonces se producen cadenas de producción bien interesantes. Y los servicios personales que albergan una serie de profesiones, particularmente educación, salud y otros, que son un sector de concentración del PIB. La próxima. Ahora, nosotros veíamos que hay un elemento que no es menor, porque la gran pregunta es cómo nosotros abordamos el desafío de una región que tiene una estacionalidad permanente, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la estructura productiva. Y frente a esa línea, lo que aparece claramente, ¿no es cierto?, es cómo poder transformar esos periodos valle que van de el otoño y el invierno a periodos en los cuales se pueda generar una reorientación laboral o una ocupación en otras actividades, pero que consideren las mismas competencias y habilidades que las personas tienen. Y ahí es bien interesante el tema de los tractos de reconversión, porque como nosotros creamos perfiles laborales en donde se identifique no lo que no se va a hacer, sino que qué es lo que ha hecho durante 20 años. Y eso que lo hace bastante bien porque son trabajos más o menos en donde las personas se van especializando. Y eso es un proceso también bastante interesante porque permitiría, ¿no es cierto?, abrir y diversificar la rama de laboral, que ahí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un temazo. Esta estabilidad laboral de nosotros, además, se suma a un tema que no está identificado en la mayoría de los estudios, pero que siempre hay, que tiene que ver con la transmutación, que es, ¿no es cierto?, el cambio de las personas de una región a otra, en donde principalmente por temas salariales, personas de la región del Maule con oficio altamente encontrado, como chofer de maquinaria pesada, como choferes con licencia especial, como mecánico, no trabajan en nuestra región, sino que trabajan en el norte, en la minería. Y muchos de ustedes tienen algún familiar, algún amigo, algún vecino que trabaja en cierta faena, y es porque los temas de renta de la región del Maule, como decía muy bien Mauricio, están por debajo del promedio nacional. Entonces no se observa como atractivo el mercado regional para insertarse en estos oficios de caja, que hay varios. Si uno observa la oferta, podemos identificar que hay un 50% de déficit de choferes en la región del Maule. No solamente la maquinaria pesada, la opción de transporte público. ¿Por qué no pensar en las mujeres? Que las mujeres podrían, ¿no es cierto?, ser parte de este sector, en colectivo, en taxi, en microbuses, urbanos. Entonces, empiezan a aparecer ideas. En la próxima voz. Nosotros ahí quiero que se concentren en las barras, principalmente, porque en las barras es justamente donde se identifica el tema de la estacionalidad. La encuesta nacional de empleo, la ENE, es la que, ¿no es cierto?, nos da todos los meses la conclusión trimestral de cómo se va comportando el empleo a nivel nacional y regional. Ahora nosotros observamos que, ¿no es cierto?, nosotros tenemos meses donde las barras tienen una especie de onda hacia abajo, que coincide con los meses de marzo, julio, agosto, que son los meses invernales, en donde cae la ocupación. Y nosotros llegamos, ¿no es cierto?, a noviembre, diciembre, enero, febrero,
ya estamos enfrentando una época de mayor, de aumento del empleo. Dale nomás, Jorge. Ahí hay un desglose que es como un tema presente, que son las personas, ¿no es cierto?, asalariados sin contrato. En la región del Maule, al año 2022, existían 63.921 personas que estaban trabajando sin contrato. Y eso significa, ¿no es cierto?, desde lo que la línea de trabajo decente, un desafío también, porque hoy día se quiere avanzar del trabajo informal a la formalización del trabajo, porque esto implica cobertura médica, seguro, ahorro previsional. Entonces, desde esta línea aparece otro desafío que tiene que ver, que seguramente la hermana que trabaja en el caso temporero lo conoce, que no es que solamente se contrate sin contrato, sino que muchas veces las personas piden no tener contrato por el tema de obtener los subsidios y beneficios estatales. Entonces, esa es una cuestión que también hay que abordar, porque si queremos avanzar en el trabajo docente, tenemos que definitivamente aumentar la cantidad de trabajo formal. Es un desafío gobierno. Ahora, la próxima, por favor. La informalidad. Y aquí, ¿no es cierto?, la informalidad de teléfono, porque resulta que la informalidad efectivamente tiene una curva de comportamiento, o sea, a nivel Maule está claro, pues como que tenemos una curva de un trabajo informal mayor que el promedio nacional. Y efectivamente, en pandemia, si nosotros realizamos gráfico, nos vamos a dar cuenta que la informalidad había descendido por una cuestión obvia, porque estábamos todos en la casa. La gente que se desarrollaba por simulante, que desarrollaba trabajo agrícola, no lo podía desarrollar. Pero a la medida que se fueron liderando las medidas sanitarias, empezó a aumentar el trabajo informal. Y fíjense que, por lo menos en el Maule, de enero a junio, el porcentaje mayor de informalidad lo tuvieron las mujeres. Y ahí, ¿no es cierto?, hay un tema también que tiene que ver con esta brecha de buscar la equidad entre el trabajo femenino y masculino. Porque no solamente tenemos un problema en lo que es la informalidad, sino que tenemos también periodos de cese del trabajo que tienen que ver con el cuidado, por ejemplo, de adultos mayores, de niños, que no necesariamente en la familia se produce un acuerdo para que sea el hombre o se puede, sino que por lo general también en el sector rural, un tema cultural, es la mujer la que posterga el ingreso al mundo laboral o definitivamente abandonar el trabajo para asumir esta responsabilidad. La próxima cosa. Las zonas habituales trabajadas por sexo, ahí hay una diferencia interesante. El promedio de las horas hombres es 32,1 y el promedio de las horas mujeres es 37,6. Pero en ese 37,6 hay un componente que tiene que ver, por ejemplo, con las jornadas parciales. Porque muchas mujeres que después de la maternidad optan por dejar media jornada o un tercio de jornada para poder, ¿no es cierto?, estar acompañando ya sea el proceso de crecimiento, crianza y escolaridad. Entonces ahí hay componentes que tienen que ver también con la coparentalidad. Cómo se puede producir un acuerdo o producir un acuerdo. Hoy día hay leyes que permiten que también los hombres que ayer la Seremi nos presentaba antes de que la iniciativa de las 40 horas, en donde no necesariamente es la mujer, pueden votar hombre o mujer, o sea, ustedes pueden negociar cómo hacer esta distribución de la población. La próxima cosa. Ahora, a mí en lo personal me gusta trabajar con el ingreso promedio, ¿ya? Si ustedes se fijan, en el año 2022, que es la encuesta suplementaria de ingresos, la ESI y la ENE, ambas dos señalan que el promedio de ingreso para la región del Maule, ¿cierto?,
es un nivel de ingresos que está asociado a 571.000 pesos, ¿ya? Ahora, eso está por debajo del promedio de ingresos nacional. Y las mujeres, está calculado que son un tercio menos que los jóvenes, ¿ya? O sea, por eso el hecho de ser mujeres, promediamos un tercio. O sea, estamos entre 400 y tanto, 500 y algo, y los hombres pueden llegar fácil a los 630. La próxima cosa. Ahí se ve con más detalle lo que recién les planteaba. Las barras moraditas son nosotros las mujeres. Permiso, acá me voy a mover. Los que están mirando por el computador no me van a ver, ¿ya? Pero es necesario. Ustedes se fijan acá que se observa claramente el menor ingreso y la brecha salarial que es real. Estamos dentro de las 3 regiones con la brecha salarial más alta entre hombres y mujeres. Y acá, ¿no es cierto?, vemos, por ejemplo, claramente que cuando nosotros observamos los niveles de salario, cambian según las funciones. Tiempo atrás conversábamos con un gremio y ellos nos decían que justamente para los empleadores, ¿por qué es tan importante que el trabajador o trabajadora se capacite? Porque en la medida que se capacite se puede especializar y si se especializa puede tener cierto, una progresión en su carrera laboral. Pero hay algunas entidades o instancias en donde, por ejemplo, el trabajo en la agricultura, jugador, cosechero, son lo que se denominan oficios, y oficios, ¿no es cierto?, de baja calificación. Entonces hay la posibilidad que tiene la persona, si no se capacita, de progresar en nula. Mientras que puede, ¿no es cierto?, optar a una serie de cursos, ya hay temas de regadío, está el manejo de línea, temas que ya le permiten generar otras posibilidades. La próxima cosa. Y ahí, en el nivel de participación sindical de la región del Maule, estamos en el número 2. Definitivamente. Estamos dentro de las regiones que tienen menor participación sindical entre los años 2019 a 2021. Nosotros estamos, ¿no es cierto?, en 8,2. Si nos comparamos con nuestros vecinos, que son Ñuble, 11,1, Biobío 19, Araucanía 9,3, O'Higgins 13,14, y el promedio nacional es 16,7, o sea, estamos a la mitad. O sea, tenemos un camino que recorrer importante, y ahí, ¿no es cierto?, la CUT, que está acompañando también en este proceso, puede aportar, igual que los amigos y amigas sindicatos. La tarea, porque la aprovechación de reconocimiento, la tarea dirigente no es fácil. Siempre los hijos están expuestos a la crítica, están expuestos a malas prácticas. Pero por Dios que ha servido en la historia de este país a nivel mundial el trabajo de la dirigencia sindical para lograr bienestar para los trabajadores y trabajadoras. Yo voy aquí yo soy por defecto, yo soy profe de historia y estudié el tema de los sindicatos. Y fíjense ustedes que aquí, a finales del siglo XIX y a principios del XX, había sindicatos, había gremios, había sociedades anarquistas. Y todo eso, ¿no es cierto?, estaba organizado en la ciudad de Talca. Literalmente, acá, en la estación de Talca, se ocupaba un tren para asistir en esa época que se decía los meetings, que era la delegación de Santiago Política, y los trenes se iban llenos de Talca, y los traían a Talca porque justamente el nivel de participación era muy alto. La gran marcha para la época de la reforma agraria partió de la ciudad de Molina y los campesinos se fueron caminando desde Molina hasta Santiago. Entonces tenemos una historia de participación, es muy bonita. La próxima parece que no hay más tiempo. Sí, hay. A ver, sintetizando. Nosotros justamente, como decía Mauricio, Alejandro, tenemos la posibilidad de aportar en este proceso y lo vamos a hacer desde lo que nosotros nos analizamos, que es facilitar documentos, estudios, tal.
creemos que hoy día hay una serie de procesos en paralelo con varios que hemos visto en distintas mesas y es importante justamente participar, porque eso, ¿no es cierto?, la autoridad nos está invitando a participar y nos está siempre, nosotros vemos en el discurso, mi estudiante nos dice profesora, pero si nosotros no decidimos, pero cuando tenemos la posibilidad de decidir, entonces es importante que hay que participar. Y la participación pasa, ¿no es cierto?, por expresar nuestras opiniones, por entregar nuestra experticia. Yo creo que en todo usted hay mucha sabiduría y evidencia de lo que es la región, entonces ese usted es súper fundamental para esta agenda que yo no tengo duda, que de todas maneras va a ser una herramienta para abordar el modo político que hay en la región. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Básicamente esa es la invitación y el observatorio nos explicó de manera excelente, ¿cierto? ¿Cuál es el panorama? Nosotros lo conversamos el año pasado, como decía Mauricio, este año lo vamos a volver a actualizar, el observatorio nos va a estar alimentando, ¿cierto?, de esa información, y eso es lo que queremos plantear. Como bien decía Irma, y lo conversamos también con aquellos que tuvieron la posibilidad de participar en el proceso el año pasado, el diálogo social efectivamente es un instrumento, no resuelve todo, evidentemente no lo resuelve, pero es la manera en que personas que de otra forma probablemente estarían en veredas contrarias, como puede ser un empleador, un trabajador o un dirigente vecinal, conversan respecto de cosas que nos afectan y qué cosas muy importantes que lo que decía Mauricio del trabajo. El trabajo es aquello que nos hace comunicarlo. Podemos tener distintos puntos políticos, distintas posiciones, ser de equipos de fútbol distinto, pero lo que nos hace igual que lo que decía mi abuelita, lo que nos hace finalmente dignos es el trabajo. Y que no sea, como dice Mauricio, una tortura, sino que sea un trabajo de llamado, de dedicación, y esperamos que eso se haga parte en este camino que hemos establecido de estas 7 mesas, estas capacitaciones y que podamos decir esta es nuestra agenda, este es nuestro diagnóstico y aquí lo vamos a llevar a cabo. Así que, mientras tanto hablo, la conversación, las preguntas han sido bastante realizadas, pero si alguien quiere manifestar alguna duda, si alguien quiere aportar algo respecto de su experiencia, ¿qué estamos haciendo? Vamos, por favor. Quedaría con mi micrófono para que participar, que puedan contar un poco de lo que se ha pasado, que llegan, qué cosas les parece que deberíamos priorizar, qué mensajes deberíamos dar. Dejo abierto el micrófono. Ya, bueno, nunca me han dejado mal, que no es de las más participativas que conozco, sino me dejan la mentirosa. Para acá, la gente que participaron el año pasado, si alguien quiere decir algo, oye, sale muy tímido. ¿Sí? ¿No quedó todo muy claro? Clarísimo, como el agua. Rodrigo, ¿tiene acá? Bien. Vamos. Para dar un resultado general, uno de los indicadores de Walmart, son del Walmart también, participé en la actividad del año pasado de gobernanza, estuvimos de principio a fin, terminamos en la OIT, con las compañeras también que estuvieron ahí el año pasado, fue una experiencia muy enriquecedora. Yo también participo en otro espacio tripartito que es el club de la dirección del trabajo, en donde también hay empresarios, la dirección del trabajo, que está abordando ahí, y son muy provechosas, son instancias que hay que aprovechar. Siento yo que no se le da, bueno, anteriormente no se le daba la relevancia que realmente, bueno, que son necesarias. ¿Ya? En el año pasado logramos sacar un buen material que pusimos en la OIT,
junto con los empresarios, con otros compañeros dirigentes, y esperamos que esta vez logremos sacar el vínculo y se pueda ejecutar en el gobierno regional. Yo creo que eso es lo más importante. Nosotros como dirigentes tenemos harto que decir, principalmente por ejemplo el área de comercio, la multifunción, el tema de ¿cómo se llama? El tema de la multifunción y los trabajos a tiempo parcial, que se mencionaban aquí también. En Walmart hay una política de no contratar a trabajadores por jornada completa. Todos los trabajadores que están en la semana, trabajadores a tiempo parcial. No ganan un ingreso mínimo, no alcanzan a lograr un ingreso mínimo. Y con la reforma, con el proyecto de ley de las 40 horas, ya se hizo política de no contratar trabajadores de jornada completa. Lo conversamos también con la compañera aquí al inicio. Por eso es importante plasmar todas esas flechas y todas las problemáticas que surgen en el espacio. Así que los invito a que sigan participando. El próximo martes nosotros tenemos, ahora viene la primera jornada de trabajo de esta mesa de diálogo. Que sigan viendo. No, este es el inicio del seminario de inicio y ahí luego vienen varias sesiones donde esperamos seguir viéndonos y seguir aprovechando todo el espacio. Así que muchas gracias a la Biblioteca del Pueblo y bueno, y todo. ¿Alguien más quiere hacer alguna observación, algún aporte? Ya críticas también. ¿Vamos? Muchas gracias a todas y todos. Este es el inicio, como dice Rodrigo. El martes nos volvemos a ver por ahí. Como decía Mauricio, sí, tenemos manos a la masa. Vamos a hacer un queque, pero que no se imaginan lo que vamos a hacer y nos vamos a tomar un centro. A lo último que quiero es presentar a nuestra facilitadora, que va a ser quien va a conducir este proceso de diálogo, que es Hilary Martínez, que es de la región, antropóloga, así que la presento para que la conozcan. Y de hola a todos, a todas. Espero que el martes nos podamos ver nuevamente claras. Los invito a participar, a poder dialogar, a que en conjunto construyamos esta agenda. Y bueno, nada, darle gracias porque sé que muchos han tenido incluso hacer esta pega, ¿cierto? Y solamente esto, ahora vamos a disfrutar de un coffee, un cafecito, un tecito, un pancito y parece que ya el día martes, el día jueves, en la misma elección, nos vamos a encontrar en la primera mesa, este martes a las 3:30 de la tarde. La idea es que podamos estar con las 6:30 de la tarde y el día jueves igual. Después viene el martes y jueves y después vamos a hacer solamente el día sábado vamos a hacer unos talleres de capacitación que vienen unos profesionales maravillosos para que instalen capacidades de ustedes. Y después terminaríamos también martes y jueves y después nuevamente lo mismo el día sábado. Ahí dice 31 fecha. Sí, Ahí no aparece todo. El jueves. la primera es el 31. Claro. Aquí aparece el 31, después el día sábado 4, que es la primera capacitación. Por eso nos vamos a pantalla capacitación, no hay solamente el día martes. Después viene nuevamente el martes 7, después el jueves 9, hay una capacitación. Nos saltamos al martes 14, el jueves 9 y seguimos con la segunda capacitación. Y después 21 y 23. Y después el día 28 vamos terminando para el día martes 5 hacer el seminario del cierre. Entonces la idea es que nos veamos todo el mes de noviembre. Esperamos que estén aquí. Y invitadísimos, como decía la Sereni, probablemente va a ser un año conocido, pero hay amparo de camioneros, hay incendios, vamos a llegar acá, nos va a estar como en cosas que llegan en el pasado. Todos los martes y todo el jueves tenemos tiempo de capacitación porque el tema lo amerita y porque la agenda y el trabajo docente que nos convocan todos. Así que
Muchas gracias por estar acá y los invito a participar del reporte que hemos preparado. Gracias. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Tengo clases, Maribel.